A una semana de las elecciones, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hace un balance de la jornada electoral del 7 de junio, en la que hubo una participación ciudadana del 47.5%. En entrevista con La Silla Rota, el consejero electoral habla de lo complejo que fue echar a andar la reforma electoral que dio vida al INE y de cómo el personal del instituto logró sacar con éxito la jornada electoral, pese a las amenazas de boicot en varios estados de la República. Córdoba Vianelo también aborda el tema de los votos nulos, reflexiona sobre los niveles registrados de abstencionismo y de lo que sigue para el instituto luego de concluir con el conteo de todas las boletas. Para el televidente de La Silla Rota, explica cómo esta elección que renovó las 500 curules de la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, 641 diputaciones locales, 993 alcaldías y las 16 jefaturas delegacionales en la capital del país, fue la prueba de fuego del INE, y a una semana consideró que esta jornada electoral dejó buenos resultados. Bueno, es como siempre, es un gusto tenerlos aquí en La Silla Rota. Bienvenidos. En esta oportunidad, efectivamente, tenemos a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Consejero, es un placer esta conversación. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Lorenzo, es un lugar común hablar de la elección ya casi. Pero ¿cuál sería tu balance de las cuestiones que piensas más luminosas, más importantes del proceso electoral, que creo que le dio mucha tranquilidad al país? Pero también, ¿cuáles piensas que deben ser aspectos por corregir o que te dejaron alguna preocupación? Estamos hoy en este lunes por la noche, sabiendo que ya acabó, digamos, el conteo, el informe inicial del INE, pero vienen todavía las fiscalizaciones, los reportes de irregularidades, denuncias ante el tribunal. ¿Cuál es tu escenario en este momento? Bueno, a ver, diría las grandes lecciones en positivo que nos hacen, creo que, tener un balance, un buen balance del proceso electoral. En primer lugar, que el Instituto Nacional Electoral, a pesar de la complejidad de instrumentar la reforma, hizo su trabajo y pudieron instalarse incluso en un contexto adverso que durante muchos meses nos llevaron a preguntarnos si podía o no haber elecciones en todo el país. Al instituto, digamos, el instituto fue capaz de instalar casillas en la totalidad de los 300 distritos y que las elecciones se llevaran a cabo en un contexto, digámoslo así, que permitió a los ciudadanos salir a votar. No fue sencillo, operativamente fue muy complicado, pero la gran capacidad de amoldamiento del instituto a las diversas problemáticas, a las coyunturas que se fueron presentando, es lo que permitió, y el compromiso, sin lugar a dudas, de la estructura de los ciudadanos que generosamente aceptaron ser funcionarios de casilla, es lo que nos permitió al final del día tener elección y que los ciudadanos pudieran con su voto incidir en el futuro político. Déjame interrumpirte porque han empezado a trascender historias donde ya sea funcionarios locales, ya sea ciudadanos, deciden que pese a un panorama adverso van a ir a las elecciones y toman las boletas electorales o las urnas como un tema de patrimonio de la comunidad. Así es. De estas anécdotas, ¿con cuál te quedas hasta donde has registrado ahorita? Mira, hay muchas y creo que vale la pena en algún momento compilarlas porque esas son las anécdotas que constatan que no es solamente un modo de decir el hecho de que las elecciones en México son de los ciudadanos y para los ciudadanos. Cuando uno observa, escucha estas anécdotas, conoce estas anécdotas, pues queda claro y nítido, digamos, el sentido profundo de esta idea. Tal vez yo digo, solo para mencionar una, en Oaxaca, en algunos distritos, veíamos todavía unas horas antes de la jornada electoral condiciones muy complicadas para instalar las casillas. Hubo un despliegue muy importante de parte de las fuerzas de seguridad federales que fue creando minuto a minuto que las condiciones pudieran llevarnos a decidir realizar efectivamente las elecciones en todos lados. Pero lo que al final, en algún caso, fue lo que nos decidió a ir adelante, fue la decisión y las llamadas, las comunicaciones de algunos de nuestros funcionarios, algunos de nuestros vocales ejecutivos distritales, pidiéndonos dejarlos hacer su chamba. Es decir, ellos mismos que nos habían venido reportando las condiciones, las complejas condiciones que podrían llevarnos a no poder realizar la elección, ellos mismos fueron los que nos dijeron, señores, hay condiciones,
déjenos salir. Gente muy echada para adelante, como se Pero dice evidentemente le coloquialmente. estaban apostando a los ciudadanos, independientemente del pundonor del propio funcionario, Así lo es. que sea. Y fue una apuesta exitosa, como pudimos constatar hoy una semana, como podemos constatar hoy una semana después de aquellos Yo recuerdo eventos. en un noticiario donde vecinos de un poblado de Oaxaca, creo si no me equivoco, de Guerrero, acudieron a la Junta Distrital donde estaba todo el material, que estaba tomada o por maestros o por otros grupos, y los vecinos les fueron a decir, oigan, denos oportunidad de hacer la votación, sálganse de ahí. Y a mí se me hace que así es como se construye. Y esa yo creo que es la segunda gran lección positiva de este proceso. La gente salió a votar. Los índices de participación para una elección intermedia son índices bastante alentadores. Son mayores que los de 2009, son mayores que los de 2003. Y sobre todo, creo que hay una lección colectiva. El voto en México sirve. El voto en México cuenta para poder incidir en decidir quiénes nos van a gobernar. La cantidad de alternancias que se dieron en las elecciones del domingo antepasado, en los distintos niveles de gobierno, gubernaturas, alcaldías, la posibilidad real de que, a pesar de que en efecto es complicado obtener una candidatura independiente, es una vía posible para acceder al poder político. Es otra de las grandes elecciones, y esto es gracias al voto de los propios ciudadanos. Fíjate un dato, en todos los cargos que estuvieron en disputa, alcaldías, diputaciones locales, gubernaturas y diputaciones federales, en esos 4 tipos de elecciones hubo al menos un candidato independiente que se erigió victorioso, en las 4. Y eso es una gran lección para todos. Es una gran lección para quienes sostienen que el voto no sirve para poder incidir. Es una gran lección para quienes dicen que el voto genera, o sea, que el voto es simple y sencillamente apostarle a que las mismas condiciones se mantengan. Hay una serie de complicaciones económicas, hay un descrédito de los partidos, un descrédito del gobierno, de acuerdo con todas las encuestas de aprobación, y se preveía en los meses anteriores que eso iba a generar que el ciudadano fuera apático, desdeñoso del proceso electoral por desprecio a los políticos. Fue al revés, fue como una herramienta para castigar eventualmente a los políticos. Así es, porque a eso me refiero cuando digo que el voto es eficaz para incidir. Lo que vimos es, por ejemplo, me remito a las elecciones federales, es que los partidos políticos nacionales tuvieron una votación menor en general a la que habían venido teniendo. Digo, salvo los nuevos, algunos crecieron, pero en términos, a ver, hay un dato importantísimo. Es la primera vez que ningún partido político obtiene más del 30% de los votos. Ninguno, ni siquiera los que son, déjame decirlo así, que tienen una mayor trayectoria o están más consolidados. Y un dato interesante, la gran mayoría de los partidos políticos tiene una votación que está en un rango de 10 puntos porcentuales entre el 3 y el 13%. Es decir, arriba del 13% solamente hubo 2 partidos que obtuvieron votos para estar encima de ese umbral. Esto nos habla de que el voto es un mecanismo idóneo para castigar y para premiar, para incidir en la conformación de la representación política. Y yo creo que esa es una gran lección que puede tener un venturoso efecto de demostración hacia adelante. Porque muchos de quienes no votaron pensando que no servía para nada votar, creo que hoy pueden recreerse de ese punto. Y creo que eso es algo, insisto, de las lecciones positivas, de los grandes insumos benéficos que nos deja esta elección. Hay muchas presunciones que fueron cuestionadas con este proceso. Las circunstancias de los partidos, el supuesto voto duro de los partidos, el destino que se esperaba de los candidatos independientes. Hay una complejidad que me gustaría seguir conversando contigo en el siguiente bloque, si nos permites. Aquí seguimos, La Silla Rota. Muchas gracias.